Un placer estar acá. Muchísimas gracias al doctor Bedoya por su amable invitación y a todos los panelistas. Un placer encontrarnos de nuevo por acá. Sin duda, el tema del sector agrícola y como lo hemos visto a lo largo de esta mañana es clave en el desarrollo del país, pero no solo por lo que representa para la Colombia rural y por su tamaño y extensión y por su población, sino porque está llamado a convertirse realmente en el motor del desarrollo y en el motor de esa transformación y reordenamiento productivo en Colombia. Obviamente tiene unos retos significativos, unos estructurales, otros coyunturales que conversaremos ahora, pero también acceder a los recursos para financiar los proyectos es un gran desafío. Para algunos, como lo han advertido, no es, como dicen, colocar por colocar, sino buscar también rentabilidades y buscar la sostenibilidad de los jugadores del campo y buscar que sea mucho más incluyente y importante dentro de la estrategia del país. En ese contexto, pues tenemos un panel bastante heterogéneo, en donde nos va a permitir ver la visión de distintos jugadores en sus papeles y los papeles que le corresponden. Papeles del Estado, papel del sector privado financiero, papel de las microfinanzas y mirar un poco en qué escenario estamos. Para hacerlo, vamos a tener una parte inicial en nuestra conversación en donde cada uno de los panelistas va durante 4 minutos a contarnos un poco su visión desde el rol que desempeñan, la visión de la financiación, la visión del campo y un poco hacia dónde se está moviendo esto dentro de los retos y desafíos que tienen, pero también, como lo decía Erika, desde el futuro y la proyección que vamos a necesitar como país para poderlo consolidar como una gran fuente de desarrollo y una gran fuente de sostenibilidad. Le doy la bienvenida a todos los panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a empezar primero por las damas. Doctora María Clara, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí, doctor Bedoya. Muchísimas gracias por esta invitación, porque pues tenemos unos retos muy importantes en nuestro país. Para esto quería pues mostrar cómo las microfinanzas en Colombia son fundamentales precisamente para todos los retos que tenemos en el tema de las microfinanzas. Para esto vamos a mirar unas pequeñas presentación donde vemos que es un gran aliado precisamente para el desarrollo colombiano, especialmente en esta lucha contra la pobreza, para mejorar la calidad de vida, mejorar la inclusión social y fortalecer el capital humano. ¿Por qué es tan importante las microfinanzas en el país? Porque si miramos cuáles son los principales retos que tenemos y los principales retos del gobierno, vemos que en nuestro país el tema de la pobreza monetaria es muy alta, la pobreza extrema, hay cerca de 3,5 millones de personas, pero dentro de esto vale la pena resaltar la gran pobreza que hay en nuestro país en el tema rural. Vemos cómo hay cerca de 3,9 millones personas en pobreza rural y en extrema rural hay 1,700,000. Y en la última columna vemos cuáles son los grandes retos que hay en nuestro país y cómo a través de la industria de las microfinanzas y esa atención personalizada a toda esta población es fundamental para el desarrollo. ¿Cómo nos movemos en la industria de las microfinanzas? En 4 grandes bloques en los cuales hay un tema de institucionalidad, hay un tema de proporcionalidad y gradualidad, cómo poder apoyar precisamente a que toda esta población dé una transición desde lo informal hacia lo formal, cómo lo hacemos a través de servicios financieros y no financieros. En los financieros resaltamos cómo es tan importante el desarrollo del microcrédito y concretamente desde Asomicrofinanzas tenemos un reto para el sector agropecuario, porque nuestro país es un país de minifundios, donde necesitamos definitivamente elevar la calidad de vida, la productividad de toda esta población del campo colombiano. Para esto tenemos servicios financieros y no financieros que son los que se ofrecen a través precisamente de estas instituciones que llegan directamente a esta población. ¿Por qué? Porque hay una tarea fundamental en el tema de dar el microcrédito acorde con las necesidades de estas familias del campo, ejerce una tarea de conocimiento del cliente, una atención personalizada, una asistencia técnica y un tema fundamental, educación financiera.
¿Cómo estamos llegando en este momento? A través de cooperativas, ONGs y fundaciones, cuyo promedio de desembolso por microempresario es de 3,5 millones, pero realizando desembolsos desde 100,000 pesos. También tenemos los bancos de nicho y cooperativas con un promedio de desembolso de 5 millones y bancos multiproducto con desembolsos de 11 millones de pesos. Esto es un breve resumen en estos 4 minutos precisamente de por qué son tan importantes las microfinanzas en nuestro país y por qué le estamos apuntando a aumentar la participación en el campo colombiano. Muchas gracias, doctora María Clara. Doctor Dairo, desde Finagro, ¿cómo están viendo eso y el papel del sector público allí? Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial a mis compañeros del panel. Un saludo muy especial también al doctor Bedoya, que me hizo esta invitación para estar acá hablando de temas de financiamiento. Un saludo muy especial a todos mis amigos productores. Ahí veo al doctor Hernández, a Rosita de Fedearroz y el resto de compañeros del sector agropecuario. Bueno, como ustedes saben, Finagro es un banco de segundo piso. Es un banco que no hace créditos directos, sino que hace créditos a través del sistema financiero con un sistema de financiamiento agropecuario que lleva más de 30 años. Yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento muy especial a este esquema de financiamiento que ha permitido que durante más de 30 años o más o menos 30 años muchos productores agropecuarios hayan podido tener financiamiento. Y yo sé que aquí muchos de ustedes han recibido un crédito en condiciones Finagro y yo creo que no podemos ser injustos y reconocer que hay más de 800, 950,000 productores agropecuarios que tienen crédito. Eso es una buena noticia, no es para aplaudir, no es para cortar cintas. El reto es gigante porque tenemos más de 2,600,000 productores agropecuarios, en su gran porcentaje pequeños productores que requieren no solamente operaciones de crédito, sino operaciones de financiamiento y de mitigación de riesgos dentro del sector. Esto con crédito solamente no se soluciona, necesitamos un esquema que sea mucho más integral en el sentido de que permita que los proyectos agropecuarios sean viables, que los proyectos agropecuarios sean atractivos en términos de financiamiento para que el sistema financiero llegue con todas las operaciones y diferentes instrumentos. Los bancos no están para regalar plata, nunca lo han hecho ni lo van a hacer y de alguna manera este esquema con un apoyo muy importante del Estado colombiano ha logrado tener una cosa que yo creo que vale la pena resaltar y es las tasas de interés más baratas que hay en la economía. Y es que a la gente se le olvida eso, se le olvida que el crédito agropecuario en Colombia es un crédito que recibe un subsidio del Estado directo y que nosotros tenemos que preservar eso para que nuestros productores tengan unas condiciones mucho más benévolas en cada uno de sus proyectos y la forma como los financia. Y yo creo que el Estado colombiano ha venido haciendo un gran esfuerzo, el presidente Duque a través de su política que ha implementado el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia, lo ha entendido de una manera que a mí me parece muy relevante y es, el crédito no es un fin, el crédito es un medio para hacer que yo con mi producción agropecuaria genere suficientes ingresos para hacer que la vida en el campo sea mucho más viable, para que logremos romper esa trampa de pobreza, llenar las ciudades de círculos de pobreza de campesinos o de productores agropecuarios que no fueron viables y les toca irse a trabajar de celador, respetando los celadores de los edificios, pero que no pueden generar mayores ingresos dentro de su actividad agropecuaria. Yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. Finagro viene haciendo un trabajo muy importante, muy articulado con el Ministerio de Agricultura en su estrategia 360 para mitigar todos los riesgos del sector agropecuario. Tenemos grandes retos en términos de llevar mucho más crédito al sector agropecuario y rural, sobre todo a pequeños productores. El Banco Agrario es nuestro gran aliado para esa tarea. Creo que es muy importante seguir avanzando en desmitificar muchas de las cosas que tenemos identificadas en Colombia que generan muchas barreras. Una es la información, y hago el primer llamado pues porque a mí me trajeron fue a decir cosas acá un poquito fuera del libreto. No políticamente correctas. No políticamente correctas. Los gremios necesitan ser más activos
en compartir información. Llevo todo este año rogándole a los gremios que le compartan información al sistema financiero, porque el sistema financiero no se las sabe todas. El sistema financiero necesita conocer del sector agropecuario para poder hacer operaciones de financiamiento que sean acordes a las necesidades de los productores. Y esos bancos sin información no hacen nada, y nosotros queremos que Finagro sea el gran canalizador de esa información. Ahí me llegó una respuesta, una pregunta de Twitter, que cómo hace un productor agropecuario de aguacate Hass que quiere exportar, que le lleguen con operaciones de crédito y que si le prestan con periodo de gracia. Pues es que si no sabemos cómo se produce aguacate, ¿cómo hace un banco para financiar un proyecto de aguacate? Él no sabe si eso tiene 5, 3 años de espera de producción para empezar a sacar aguacates. Si yo no tengo esa información y no la comparto a los bancos, ¿qué quieren? Que los bancos de la noche a la mañana se inventen el modelo para financiar aguacate sin saber cómo se produce aguacate. Necesitamos información, necesitamos jugar un juego cooperativo donde todos aporten y donde Finagro puede ser un gran canalizador de esa información. Muchas gracias, doctor Estrada. Doctor Mejía, bienvenido, buenos días. Desde el Banco Agrario, ¿cuál es la visión que tienen? Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias al doctor Bedoya por la invitación. Pues mire, el Banco Agrario es sin duda el instrumento más poderoso de inclusión financiera y de acceso al crédito en el campo. Nosotros tenemos una cartera de créditos en pequeño productor de 6.3 billones de pesos y una cartera de microcrédito urbano de 700 mil millones de pesos. Y ya digamos mediano y gran productor y empresarial alrededor de unos 4 billones de pesos en el campo, en la ruralidad. El año pasado llegamos en agosto al Banco Agrario y desafortunadamente hay que decirlo, pues encontramos un banco con unas tendencias muy preocupantes y muy desfavorables. La cartera venía cayendo, en agosto caía al 3.6%, los gastos del banco iban disparados a más del 7%, y esto por supuesto, de continuar esta tendencia, pues el banco se iba a deteriorar y obviamente podía ponerse en riesgo ese instrumento tan importante. Nos dimos a la tarea, por instrucciones del presidente Duque, de frenar esta tendencia y revertirla. ¿Cómo lo hicimos? Creando una cultura de desempeño y de resultados donde el cliente, el productor del campo estuviera en el centro de la organización y por supuesto alejando al banco de esos intereses que se lo habían tomado, intereses clientelistas, etcétera, que le impedían cumplir con su función. Gracias a eso logramos revertir esa tendencia y al cierre de septiembre podemos dar la buena noticia de que la cartera nuestra crece al 8.9% y los gastos caen un 3% versus el mismo periodo, lo corrido del año pasado. Eso es una buena noticia porque el Banco Agrario tiene que ser sostenible y tiene que ser rentable para poder seguir cumpliendo con su función social. Hemos hecho cambios en talento humano, en portafolio de productos, en procesos y en tecnología. Y quiero detenerme un poco en portafolio de productos porque yo creo que aquí está el gran reto de la financiación rural y es poder tener el producto adecuado para las necesidades de los productores. Nosotros hemos cambiado más de 50 líneas de crédito para que el flujo de caja de la deuda pues esté acorde con el flujo de caja de la actividad productiva que estamos financiando, porque el sector agropecuario es diferente a los negocios urbanos porque los flujos de caja, las inversiones tardan mucho tiempo en madurar, los plazos de maduración son muy altos, son muy extensos, los flujos de caja son muy volátiles y las rentabilidades muy bajas. Por eso es tan importante, como lo mencionaba el doctor Dairo, mantener ese sistema de tasas de fomento para que gracias a esos plazos y a esas tasas los productores puedan crecer, para que el acceso al crédito no sea solamente una estadística de mayor acceso al crédito, sino que eso se traduzca en verdadero crecimiento económico y social y de ingresos de esas familias. Y estamos llegando a una cosa, no solamente, obviamente, cambiar los plazos y las amortizaciones para llegar al flujo de caja de cultivo, sino que estamos estudiando una cosa que va a ser muy innovadora en el crédito en Colombia y es compaginar también el flujo de caja de la deuda con el precio de los commodities para remover este problema de la volatilidad de los flujos de caja. Entonces, aquí la idea es que cuando el commodity esté alto, llámese el aceite de palma, llámese la panela,
Es decir, la mayoría de los productos agropecuarios tienen unas fluctuaciones muy altas. Estamos diseñando una línea contracíclica que cuando el precio esté alto se puede acelerar el pago a capital para que cuando vengan los precios bajos eso se ralentice y tenga un beneficio el productor. Y la idea es poder llegar a casi que perfectamente a compaginar esos flujos de caja para que esto pueda funcionar para el productor también. Muchas gracias, doctor Mejía. Doctor Upegui, desde el sector privado, de la banca privada, ¿cómo ven el sector del agro? ¿Está bien? Aló. Ya, listo. Creo que sí. Bueno, buenos días a todos. Muy agradecido al doctor Bedoya por la invitación, a mis compañeros de panel, Carlos, y a todos los aquí presentes. Para mí es un día muy especial. Este fin de semana hicimos toda la conversión de las plataformas tecnológicas del banco. Hicimos la adquisición de Citibank hace de enero del año pasado y este fin de semana, en octubre, hicimos toda la conversión y ya hoy en día somos Scotiabank Colpatria, siempre a su servicio. Si le hace un slide adelante, primero quería como enmarcar esta conversación en donde vemos la oportunidad en el agro. Nosotros creemos que realmente Colombia es un país que debería tener una posición muy importante, su ubicación geográfica así lo demuestra, el clima, los suelos. Por el otro lado vemos en la institucionalidad cosas importantes en donde toca hacer ajustes y que el proceso de paz de alguna forma está dando una oportunidad para que haya todo el manejo del ordenamiento de las tierras en el campo, que haya un catastro actualizado. Ese tipo de elementos nos parece muy importante. Otro elemento que entra en el juego es el tema de la agricultura por contrato. Y por último, la oportunidad que nos da el aprovechamiento de los tratados internacionales que tiene el país, tanto con Estados Unidos, pero muy importante con los países de Alianza del Pacífico y con los países de Unión Europea. Si pasamos al siguiente slide, vemos que a pesar de estas características que he mencionado, pues uno diría Colombia debería ser un país relativamente importante en el sector agrícola. Y cuando uno mira la relevancia en el PIB, tenemos 11.2 y ahí estamos incluyendo no solamente el PIB del campo, sino el agrobusiness. Cuando yo creo que este número debería estar por encima del 16% y por qué no más alto. Entonces ahí tenemos una oportunidad importante. La perspectiva de crecimiento, estamos hablando de un país que puede estar creciendo arriba del 3% y en el agro estamos hablando del 1.8%. Entonces tenemos ahí oportunidad para generar crecimiento y lo mismo en materia de empleo, 3.5 colombianos, 3.5 millones de colombianos trabajando en la industria. Siguiente. Atrás, ahí. En temas de retos para el agro, que creemos cosas que son importantes, que se tienen que resolver y que tenemos que pensar que no están ustedes solo para eso, nosotros tenemos que realmente comprometernos con la competitividad del país, con la competitividad de Colombia, aumentar la producción agropecuaria y para eso tenemos que formar clústeres dentro de los cuales la banca quiere ser un participante importante. Y ahí estamos mencionando algunos elementos que tenemos que trabajar, todo lo que tiene que ver con educación financiera y educación financiera para el campo. Ahí tenemos distintos programas que se manejan con Asobancaria para este proceso. Muy importante el tema de inclusión financiera y este es un mensaje que invitaría a toda Colombia. La inclusión financiera tiene que ver con un tema que es la lucha por la formalización de la economía colombiana. Todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que poder abrir una cuenta y aunque esa cuenta esté siendo fiscalizada por la DIAN, qué bueno porque todos los colombianos estamos invirtiendo nuestro dinero y moviendo nuestro dinero de manera honesta. Y ahí tenemos un reto en la bancarización. Si uno mira, estamos en niveles del 88% de bancarización a nivel general. Los municipios rurales, en la categoría de municipios rurales, 66%, y los municipios rurales ampliados tienen 55% de bancarización. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y quizás lo uno con el último punto que dice el acceso a Internet. Probablemente, y aquí tengo el colega del Banco Agrario que obviamente tiene oficinas en todos los municipios, pero yo les puedo contar, nosotros a través de corresponsabilidad no bancaria estamos en 1000 municipios del país.
Hoy en día, a través de los productos digitales, se puede abrir una cuenta de ahorros del banco con una cédula de ciudadanía sin ningún otro requisito que ese. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tener acceso a Internet. Obviamente tenemos que trabajar, antes de este slide, trabajar en el acompañamiento del ciclo productivo y en el tema de infraestructura. Si pasamos al siguiente, lo veo desde el reto del banco. ¿Cómo vemos nosotros este proceso? Uno, el tema que tiene que ver con, para el banco, si miran la gráfica del lado derecho, nosotros tenemos en total 28 billones de pesos de cartera. De esa cartera, en el negocio de empresas manejamos unos 10 billones o en la parte de negocios, y de esos 10 billones en el agro y agrobusiness tenemos 1.4 billones de pesos. Y estamos creciendo. El año pasado en Finagro crecimos al 60%, este año vamos a llegar a crecer al 40%, tenemos desembolsos de más de 1 billón de pesos. Entonces hay un compromiso de Scotiabank Colpatria con el agro. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Primero, por diversificación, nos interesa crecer en un sector que entendemos es un sector importante para el país y que nos ayudaría a desconcentrar nuestra cartera en un sector dinámico y creciente. Segundo, porque creemos que podemos generar valor agregado para el sector, acompañando las cadenas productivas y acompañando en lo que yo llamo ventajas competitivas con productos financieros sofisticados que todos ustedes pueden tener acceso a él en temas de coberturas, en temas de manejos de cambio, etcétera. Por último, quiero mencionar la parte digital. El banco está invirtiendo en forma muy relevante en la parte digital. Hemos anunciado una inversión de $300 millones que estamos ejecutando ya, vamos por el segundo año de ese proceso. Ahí ven ustedes distintas herramientas, pero llamo la atención de una que está allí como Big Data y Analytics, y tiene que ver también con lo que nos decía el doctor Estrada. Si no hay data, no hay manera que podamos colocar el crédito. Muchas veces de manera populista se invita a decir, oiga, borremos las bases de los buros de crédito. Sin buros de crédito no hay manera de que haya competencia y que podamos conocer el sector. Y lo mismo es importante que tengamos la data del sector agropecuario, de sus subsectores. Le hemos pedido mucho a Finagro y tenemos equipos del banco trabajando con Finagro para conocer más en detalle el sector y poder nosotros armar nuestros modelos de riesgo y poder nosotros ajustar nuestros productos financieros a las necesidades que tiene el sector agropecuario. Eso no se puede hacer si no se comparte la data. Por último, conclusiones de esta presentación: a trabajar todos por la competitividad del agro colombiano. Esa es una tarea importante. Segundo, la formalización, que también es muy importante para toda la economía colombiana y para todo el país, que tengamos legalidad en todo lo que estamos haciendo. Y por último, construir una estructura tecnológica en el campo que nos permita tener acceso, no solamente el que se ha mencionado en la infraestructura física, que el doctor Bedoya insiste muchísimo que naturalmente hay que tenerlo, pero hay que tener acceso a las últimas tecnologías en comunicación, y eso también es muy importante para poder modernizar nuestro campo. Gracias. Muchas gracias, doctor Upegui. Está jugando de local, parece. Bueno, quiero tomar un ejercicio que hicieron desde la SAC, donde recolectaron unas preguntas, el doctor Dairo me chivió con alguna de ellas, pero siguiendo un poco el hilo de lo que venimos conversando para después avanzar en unos temas más coyunturales y estructurales, quiero retomar las dos primeras preguntas. Por favor, me ayudan con la primera. En el hashtag #Revolución del Crédito Agro, la pregunta que hacen es: ¿creen ustedes que medir el crédito en el sector agropecuario solo en dinero colocado o número de créditos otorgados es la forma correcta de hacerlo, o debemos más bien evaluar el impacto en la rentabilidad, competitividad, una palabra muy de moda, y productividad del sector, cosa que no se hace? Doctor Mejía. Sí, es verdad. De hecho, esa pregunta que usted está haciendo es una tendencia en el mundo académico. Después del 2016, que se publicaron unos estudios en MIT, se abandonó esa medida solamente del acceso al crédito. Antes se asumía que solo porque había más acceso al crédito, ya el crédito por sí solo tenía una cantidad de bondades y eso ya era el único indicador. Resulta que hay que mirar realmente si las personas que están accediendo al crédito están mejorando sus ingresos,
están mejorando el nivel de escolaridad de sus niños, por ejemplo. Y obviamente, pues lo lógico es que sí, pero hay que también tener cuidado que en algunos casos el crédito puede convertirse en un arma de doble filo si no tiene los plazos adecuados, las tasas adecuadas para quien está tomando el crédito. Nosotros, por ejemplo, en el Banco Agrario, en lo que respecta a microcrédito, todo el microcrédito lo atamos a un proyecto productivo y tanto el urbano como el rural verificamos que la persona crezca con ese microcrédito y obviamente, como es la tecnología de microcrédito, lo vamos graduando, le vamos bajando la tasa, etcétera, en el caso del crédito urbano y en el caso del crédito rural, pues le vamos dando cupos rotativos y maneras de acceder al crédito automáticas y más fácil para que pueda ir creciendo de manera más acelerada. Doctor Upegui. Sí, yo quisiera agregar a esto, es muy importante la estructuración de los proyectos y en eso tenemos que tener disciplina en cada una de las cosas que hacemos bien. El buen crédito se basa en asegurarse que lo que se va a producir salga bien y para eso requerimos información, requerimos acompañamiento, requerimos ver que la persona que está estructurándose ese crédito y que quiere manejar un proyecto agropecuario realmente tiene un proyecto viable y para eso tenemos que trabajar en conjunto asegurando el entendimiento del proyecto y todas las alternativas y todas las variables de riesgo que le están imponiendo para asegurar que sea exitoso. Doctora María Clara, ¿cuál es su opinión? Precisamente en este tema de las microfinanzas, para nosotros el impacto social es absolutamente definitivo. Como veíamos en las cifras preliminares, hay 1.700.000 familias y personas en las zonas rurales y agropecuarias en extrema pobreza. Por eso nosotros manejamos indicadores importantes, por ejemplo en género, donde en esa zona agropecuaria el primer acceso a crédito en mujeres es casi el 60%. Tienen su primer crédito y esto reduce el maltrato intrafamiliar de una manera significativa. Por eso ese tema de género, apoyo a los jóvenes en sus primeros negocios productivos y emprendimientos son fundamentales y eso es lo que hace que llegar a esta población sea tan costoso. Si miramos, por ejemplo, a pesar de que se habla y el gobierno habla de un acceso a servicios financieros del 86%, en el tema de crédito es completamente diferente. El gobierno habla que hay presencia en los 1.102 municipios y resulta que crédito, microcrédito no hay. Hay actualmente cerca de 30 municipios colombianos en los cuales no hay ni una sola operación de crédito. ¿Por qué? Porque es muy costoso llegar allá. Y por eso un tema que comentaba el doctor Estrada ahora, de compartir información con los gremios productores, porque en la medida que a través de los servicios no financieros ofrecidos por estas entidades que conocen precisamente y quieren llegar a la población, pueden tener muchas mejores opciones de atenderlos con esta clase de servicios. Okay. Doctor Estrada. No, claro que no. Dos indicadores ahí chichipaticos pues, de inclusión, medirla con número de productores y valor de cartera, eso no es suficiente. Primero porque para hablar de productividad y competitividad no es solamente crédito, hay que hablar de seguro agropecuario, hay que hablar de fondos de estabilización de precios, hay que hablar de una cantidad de mecanismos adicionales que realmente el sistema financiero les lleve a los productores para que realmente se aumente la productividad y la competitividad. Y si vamos a hablar de crédito, pues la literatura dice que usted no se puede quedar solamente con el indicador de inclusión financiera, de número de cuentas o de número de créditos que se hacen. Si yo no le incluyo a esto mediciones de uso y de calidad de los servicios financieros, tampoco hago nada, porque si la gente tiene una cuenta de ahorros, recibe familias en la opción, saca la plata y la guarda debajo del colchón, eso no es inclusión financiera y ahí me perdonan. Yo creo que es muy importante que en términos de más que indicadores, es evaluar el impacto de los servicios financieros, cómo afectan a nuestros productores. ¿Será que con crédito aumentan los ingresos de los productores? ¿Será que con crédito aumenta la productividad y en vez de tener 6 toneladas de arroz por hectárea, suba 8 toneladas por hectárea? Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que hacer que el link entre crédito
y financiamiento con otros productos realmente se traduzca en productividad. Insisto, sin información no hacemos nada, pues podemos echar acá globos todo el tiempo y no podemos tener buenas mediciones de lo que hay que hacer en el sector agropecuario. Entonces, cada vez que tengamos más información, vamos a tener la forma de medir más cosas en términos de impacto. Esto se está haciendo muy tradicionalmente en el sector urbano. El microcrédito aumenta en 20-30% el ingreso de los que reciben un microcrédito por primera vez. Entonces, con mayor información podemos tomar mejores decisiones de política pública. Estas preguntas van a ser, les vamos a contar aquí una infidencia. Esto, pues obviamente nos reunimos para planear un poco el tono del debate, del panel, y hablamos de algunos factores que los han mencionado ellos tangencialmente en esta oportunidad, pero la idea es que les voy a proponer cada uno de los temas para desarrollarlos cada uno desde su óptica. Cuando uno habla del entorno, hay unos factores estructurales y unos coyunturales. Yo no sé ya cuál es cuál, porque pasan tan seguido que uno ya no sabe cuál es estructural y cuál es coyuntural, pero hay un tema, por ejemplo, con la tasa de cambio que ha afectado la productividad, la rentabilidad de muchos de los productores. Hay un tema de infraestructura. Este año tuvimos 2 hechos que sirvieron para ver qué tan poco competitivos somos, el tema de la vía panamericana y la caída, el derrumbe de la vía al llano. Y tenemos uno que es muy importante y que mencionó el doctor Upegui, y es la implementación de los acuerdos de paz. En todos estos escenarios, ¿cómo hacer para ajustar el tema de financiación frente a variables que no controlamos? Como bien decía el doctor Mejía, el precio de los commodities, pues eso es va y sube, y el precio del dólar pues tampoco lo miramos, y algunas otras que deberíamos controlar y no lo hacemos, con el caso de infraestructura, y la de la paz, que tenemos que planearla, pero tenemos algunas dificultades. ¿Cuál es la visión de cada uno de ustedes sobre esos 3 factores específicos? Doctor Upegui. Bueno, muy bien. En la primera que mencionas, el tema de la tasa de cambio, pues adivinarle a la tasa de cambio y a la volatilidad es un tema complejo. Lo que el banco sí le puede ofrecer es todo el plan de coberturas que el banco tiene. Ya tenemos con varios clientes del sector agropecuario, del sector de agrobusiness, en donde acompañamos los clientes. Esto no es un producto para empresas muy sofisticadas, grandes. Este es un producto que también el banco le está ofreciendo a pequeños y medianos productores. Entonces yo creo que eso es importante, entender cuál es ese riesgo y tener por lo menos una cobertura, una parte de ese proceso cerrado. En la parte de infraestructura creo que hay que seguir metiéndole el diente al tema de las inversiones de carretera y mirar cómo ese impuesto por obras podemos aplicarlo. Yo creo que eso es un tipo de camino en el que se podría avanzar. Y en la parte, digamos, de los acuerdos de paz, yo creo que hay que insistir mucho en todos los temas de tierras. Tierra es un elemento que es muy importante para efectos de las garantías y de la estabilidad del proyecto productivo en que está. Hay que entender también que Colombia tiene que definir en qué partes de la economía, de la geografía colombiana queremos tener proyectos extensivos en donde podamos manejar una gran producción agropecuaria y en cuáles queremos seguir manejando ciertos niveles, y ese debate no lo hemos tenido en el país y yo creo que hay que darlo. Doctor Mejía, en el caso del Banco Agrario hay un tema interesante, es el tema del desarrollo de la infraestructura y de los créditos a los municipios también. ¿Cómo funciona un poco en el caso de ustedes? Bueno, primero permítame referirme un poco a la tasa de cambio. Yo creo que la tasa de cambio, el efecto neto sobre el sector agropecuario es positivo. Si bien es cierto, los productores tienen unos costos de producción más altos por los insumos, etcétera, pues buena parte del sector agropecuario exporta, y los que no exportan igual producen commodities que por la tasa de cambio se protegen de importaciones. Entonces, si usted se fija, este último semestre, este segundo semestre de este año, ha estado mucho mejor los precios de todos los productos del sector agropecuario, café, palma de aceite, arroz, etcétera, y todo eso ha sido producto en buena medida de la tasa de cambio. Pero uno no puede basar la competitividad de una economía solo en tasa de cambio. Hay que obviamente profundizar en lo que realmente agrega valor, que es infraestructura, como usted lo decía, asistencia técnica, porque es que el crédito no ocurre en medio de un vacío, el crédito ocurre en medio de un ambiente productivo, y para que el crédito pueda expresar todo su potencial,
pues todas esas otras variables se tienen que dar, incluyendo algo que dijo el doctor Upegui, que son proyectos bien estructurados, que son buenas gerencias. Nosotros por lo menos, por ejemplo, hemos desembolsado cerca de 100.000 millones de pesos en el Catatumbo, el único banco del país que ha ido allá a desembolsar, y nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque allá los palmicultores, las extractoras de palma han logrado hacer unos ecosistemas de producción muy bien gerenciados, con asistencia técnica, con asociaciones de campesinos, y eso ha resultado bien. Pero en otras partes del país, por ejemplo, ha fallado ese tema de la gerencia. Y en cuanto a las obras de infraestructura, nuestra banca oficial, nosotros somos muy activos en banca oficial y financiamos pues los diferentes renglones del plan de desarrollo de los municipios, y hay uno que nos gusta financiar más que todos, que es precisamente de infraestructura, y tenemos unas tasas muy competitivas, de tal manera que pues en eso profundizaremos ahora con los nuevos alcaldes. Ok, y en el tema de paz, ¿cómo está viendo eso? Mire, el tema de paz, primero es falso que este gobierno haya recibido un remanso de paz en el campo. Yo lo que creo, y ahí están las evidencias, es que este gobierno lo que recibió fue un desafío de orden público monumental después de ese proceso de paz. 200.000 hectáreas de coca son el combustible de la violencia en muchas zonas del país que se puede expandir. El presidente Iván Duque, por primera vez en 8 años, logró quebrar la tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos. Esa lucha contra el narcotráfico que se venía aplazando en los últimos años es una lucha fundamental, porque es una lucha por la vida, por los derechos humanos. A esos líderes que están matando hoy en el Cauca y en otros departamentos, los están matando es ese crecimiento de esos cultivos ilícitos. Entonces, pues es un reto muy grande, y como Banco Agrario obviamente entramos en zonas como el Catatumbo, etcétera, porque la seguridad es un bien público, y si la seguridad no está dentro de ese ambiente productivo, créame que es imposible cualquier inversión. Ahora, el gobierno está trabajando en temas como el catastro multipropósito, por ejemplo. En eso está trabajando, y los resultados son evidentes. En el tema de titulación de tierras, creo que esas son cosas positivas que el presidente Duque va a seguir profundizando. Muchas gracias, doctor Mejía. Doctor Estrada. Bueno, yo me podría dar una cátedra aquí de macroeconomía hablando Mire de los tasa de tiempos que cambio, tenemos. y no hay tiempo. A mí me parece una carreta la tasa de cambio. Ok. ¿Cuántos productores saben qué es un forward de tasa de cambio? Muy poquitos. Y los que lo saben se cubren naturalmente. Los bancos ofrecen productos financieros a los floricultores que usan los forward de tasa de cambio para cubrirse. A un productor pequeñito en la calle, ¿qué le va a interesar que la tasa de cambio? Hábleme de productividad, hábleme de ingresos y hábleme de productos financieros que yo entienda. Aquí hay un problema de educación financiera gigantesco. No saben los productores qué es la tasa de interés. Ahora, para preguntarles de tasa de cambio, vamos pasito a pasito, vamos a hacer educación financiera seria, donde los productores agropecuarios sepan que es un instrumento financiero para luego cubrir un riesgo. Pero el cuento de la tasa de cambio, a mí me parece que para macroeconomistas, fabuloso, y ese no es el plan aquí en este seminario. Con relación a la infraestructura, eso sí es un problema de los productores de a pie. ¿Cómo hago yo para una vereda que está desconectada en la cabecera municipal llevar un producto donde tengo que transportar por una carretera que es completamente intransitable? Necesitamos una buena combinación entre subsidios y bienes públicos. Esto no es solamente con subsidios, esto tiene que haber inversión pública y privada que lleve realmente unos niveles de infraestructura que el país necesita. Pueden haber muchas 4G, pero si esas veredas no están interconectadas, si no tenemos internet para ofrecer productos financieros, si no tenemos una infraestructura adecuada, ese choque en productividad y en competitividad no lo vamos a dar. Y en lo relacionado con la paz, municipios PEDET recibiendo asistencia. Vea, uno va a Tumaco y eso es lleno de chalecos de UNICEF, de la ONU, eso es lleno. El empleador más grande de Tumaco son la cooperación internacional. Yo estoy cansado de eso. Yo creo que acá tiene que haber una integración muy grande, que una cooperación internacional con intervención del Estado
para que realmente hagamos que los proyectos productivos de nuestros productores agropecuarios permitan sustituir los cultivos, porque si no hacemos que la rentabilidad en el campo sea viable, allá los vamos a tener sembrando coca y sembrando cosas que no tienen por qué sembrar. Un problema de riesgo moral gigantesco, y mientras esa diferencia de ingresos se mantenga, no vamos a lograr solucionar una cosa de más largo plazo en términos de estabilidad de la paz. Venimos haciendo cosas, lo dijo el ministro esta mañana, las alianzas productivas hay que apoyarlas, los esquemas de asociatividad, todo lo que genere mejoras en los ingresos de los productores va a hacer que esa paz sea mucho más sostenible y duradera. Muchas gracias. Doctora María Clara. Bueno, para mirar un poco esto, quiero darles una cifra. Actualmente hay cerca de 1.200.000 familias en la zona rural y agropecuaria colombiana atendidas por 5 billones de pesos. Estos son pequeños créditos que se ajustan precisamente a ese negocio familiar. Entonces, tipo de cambio, escasamente hemos llegado con algunos productos financieros. Sin embargo, el tema de infraestructura sí. Todo este tema de vías terciarias, el tema del derrumbe del llano, las huelgas, etcétera, eso sí que golpea a estas pequeñas familias, porque es que su sustento es la diferencia entre comer o no comer. Entonces, ese sí es uno de los temas, porque adicional en estas regiones y en todo el país hay mucha autoexclusión. Entonces, no se sienten tranquilos de ir a estas entidades de microfinanzas para pedirles una reestructuración o una refinanciación de su crédito, y automáticamente van y caen al gota a gota. Entonces, por eso es que tenemos una tarea muy importante para poder sacar esos productos que hay en esas regiones. Por eso temas como los seguros inclusivos son definitivos, porque eso es lo que necesitan estas familias del campo colombiano, precisamente para acompañarlos en ese crecimiento, porque esa es la gran deuda que tenemos todos con el campo colombiano. Esos niveles de pobreza tan altos, ¿cómo vamos a querer que los jóvenes no se vengan a las grandes ciudades si en esas regiones no tienen muchos días ni con qué comer? Además, hay muchos temas de calidad de vida, viviendas dignas en esas regiones, o sea, hay muchas tareas que tenemos que aportar para ese crecimiento y esa disminución de la inequidad que tenemos. Ya tenemos acá el tablero en rojo, entonces yo quiero pedirles un favor en el último minuto que tenemos para cada uno, y es un mensaje sobre cómo cerrar esa brecha entre lo urbano y lo rural, y entre la financiación y el acceso a ella, dentro de todo este tema de inclusión, pero sobre todo dentro de ese tema de desarrollo del campo y de potenciar el campo para darle el lugar que se merece en el privilegio de la economía colombiana. Doctor Upegui. Bueno, para mí el tema que creo que todos podemos trabajar es en cadenas productivas, en asegurar que mejoremos la competitividad de esas cadenas productivas, en acabar esa confrontación que hay entre el agro. Hay que entender que hay grandes, medianos y pequeños productores agropecuarios y que todos requieren la atención del Estado y todos necesitan que tengamos una visión de largo plazo para hacerlos competitivos. También en esa cadena productiva, cómo se une el agrobusiness, cómo se une la parte de comercialización hacia el exterior o ese negocio agrocomercial. Ahí es donde tenemos que trabajar y enfocarnos todos, y nosotros estamos con la vocación de apoyar en esa cadena a ese grande y mediano productor que, entendiendo etapa en la cadena, pueda irrigarle a otros segmentos de clientes que probablemente con la cobertura que maneja el banco no vamos a poderlos atender. Pero sí es la invitación a que diseñemos, hagamos proyectos que sean funcionales, que sean asociativos, en donde podamos generar inclusión y, como dicen, no tengamos la necesidad de estar recibiendo asistencia internacional, sino más bien nosotros, a través de esas cadenas productivas, asistir y apoyar al pequeño productor agropecuario. Doctor Mejía. Bueno, yo creo que el campo está evolucionando bien. Cuando uno mira, hace 15 años los únicos dos negocios exitosos exportadores en el campo eran café y banano. Hoy en día hay otro tipo de negocios que han surgido con mucha fuerza, como por ejemplo la piscicultura, el aguacate Hass, arándanos, en fin, frutas tropicales.
En todos esos negocios, por ejemplo, yo compito con el doctor Upegui, con el Bancolombia y con los demás bancos. Hay un apetito de riesgo de la banca privada por llegar allí. Y esos negocios cada vez más van incluyendo en esquemas, por ejemplo, de agricultura por contrato, van incluyendo a más pequeños y medianos productores y esto se va agrandando. Esos son los negocios que, digamos, no necesitan ningún apoyo del Estado porque el mercado de crédito naturalmente llega a ellos porque son ecosistemas que son viables. Pero, por supuesto, hay que seguir con el sistema de crédito de fomento para seguir atendiendo a los pequeños productores. Y hay una cosa muy importante que puede hacer la diferencia en materia de irrigación de crédito, inclusión financiera, y es la tecnología. Yo creo que la tecnología está reduciendo significativamente los costos de originación. Nosotros ya estamos, por ejemplo, trabajando en motores de decisión para que el pequeño productor puede hacer autogestión de su crédito. Un productor que nosotros ya conocemos, que ha hecho 2, 3 créditos con el banco, pues tenemos la confianza en él para que gestione su propio crédito a través de una plataforma. Esto antes no era posible. Hoy en día en el campo ya hay cobertura de internet, no totalmente, pero la ley TIC que se pasó el año pasado, que la pasó este gobierno, ha hecho pues la diferencia en materia de cobertura de internet. Así que yo creo que cuando uno junta todas esas cosas que se están dando, todas esas tendencias, ojalá por supuesto la seguridad siga mejorando como lo está haciendo este gobierno, pues cada vez ve uno que las cosas van mejorando y se va cerrando la brecha con la ciudad. Muchas gracias. Doctor Dairo. Bueno, yo creo que para cerrar la brecha urbano-rural hay que hacer que el campo sea mucho más sostenible y eso pasa por muchas cosas, por una intervención pública mucho más armonizada. Yo creo que desde Finagro podemos hacer grandes cosas para armonizar la política pública regional y territorial con la nacional. Nadie habla de eso, pero nosotros necesitamos que los gobernadores, que los alcaldes integren a la política nacional las políticas públicas para que entre todos el esfuerzo se vea mucho más productivo. Ejemplos hemos hecho en el pasado, la gobernación del Cesar lo viene haciendo en convenio con el gobierno nacional para tener una política más integrada. Necesitamos también que la decisión de producir en el campo sea una decisión viable y eso necesita un aparataje público que lo acompañe en términos de manejo de información, el trabajo que está haciendo la UPRA para decirle a los productores agropecuarios, no vaya a poner a sembrar papa por allá en los llanos orientales que no le da, siembra en Cundinamarca que de pronto la productividad puede ser mejor. Es decir, necesitamos unos esquemas de información que con todo el aparataje público, con lo que hacemos en Finagro como banco de segundo piso, de llevar mucho más acompañamiento en sistemas de información climática, en sistemas de información fitosanitaria, en información que haga que los proyectos sean más viables de acuerdo al análisis que hacen cada uno de los productores, es fundamental. Lo del seguro agropecuario tenemos que seguir avanzando. Es que no puede ser que la gente asegure la muerte de un familiar y no asegure su cultivo. Yo no entiendo, pues así pasa en Colombia. La gente asegura que le muera un familiar y no asegura un cultivo. No entiendo, hay que pensar en educación financiera para que la gente se dé cuenta de lo importante que es el seguro agropecuario dentro de su actividad productiva. También creo que es muy necesario de alguna manera darle continuidad a las políticas. El ministro lo dijo esta mañana, eso es una tragedia en Colombia. Es como que por orgullo apague lo que se hizo en la anterior administración y yo vengo con lo nuevo. No, aquí no hay cosas nuevas, aquí hay que darle continuidad a cosas que se sabe que son exitosas desde hace muchos años. La agricultura por contrato mitiga el riesgo de comercialización. Un fondo de estabilización de precios mitiga las caídas en los ingresos. Y el papel de los gremios, pues que es que los tengo aquí junticos para decirles también cositas. ¿Cuántos productores tiene cada uno de sus gremios? ¿Los tienen todos formalizados? ¿Usted sabe como gremio todos los productores que hay? ¿Sabe cuántos productores de esos tiene un instrumento financiero? ¿Por qué no nos ayudamos entre todos y ayudarle a los bancos a que tengan una mejor información para llevar instrumentos mucho más idóneos? Si tenemos pues gremios yendo al Congreso a pedir más subsidios y creemos que con eso es suficiente, yo creo que no. Doctora María Clara.
hablar después de Dairo es un desastre, porque él se puede quedar ahí conversando, entonces es bastante difícil. Bueno, así como mensaje en final. resumen final, las asociaciones de pequeños productores son fundamentales. Desde el punto de vista de las microfinanzas estamos apoyando estas asociaciones precisamente para que den mucha mejor asistencia técnica y mejore la productividad y den un buen apoyo a esas poblaciones. Entonces hay diferentes alternativas que podemos hacer y un llamado al gobierno en el tema de formalización. Esto no puede ser un sistema binario, o formal o informal. Tenemos que acompañar a todos estos microempresarios colombianos en un proceso de transición, porque ser formal de un día para otro lleva a la quiebra a muchas de estas empresas y emprendimientos. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos en ese proceso de transición? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a los panelistas, muchas gracias por estar acá con nosotros, muy amables, y sigue el programa. Muchas gracias.